Hola Iglesia Adorarte, qué gusto saludarlos. Soy Andrés Speaker y estoy tan contento de que somos parte de la misma familia ministerial. Amamos a sus pastores Norman y Pau Campos y tenemos una amistad y una relación extraordinaria con ellos y estamos tan orgullosos de todo lo que Dios ha hecho en estos pocos años realmente con la iglesia Adorarte, y no solo la iglesia, sino también la fundación y tantas otras cosas que están logrando en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos tan emocionados y no se va a quedar ahí. Yo creo y declaro que aún van a seguir extendiéndose y ampliándose a otros lugares y Dios está haciendo algo extraordinario entre ustedes. Kelly y yo les enviamos un fuerte saludo. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de algo que es muy cercano a mi corazón y he titulado mi mensaje el día de hoy, Amo a mi iglesia. Amo a mi iglesia. No sé si de niño ibas a la iglesia o de niña ibas a la iglesia, no sé si te acuerdas de esos momentos. A mí me llevaban de niño a la iglesia y era un momento muy importante. Yo tenía mis pantalones de domingo, tenía mi camisa de domingo y tenía mis zapatos de domingo. Yo tenía que bolear mis zapatos el día anterior y mi mamá incluso me ayudaba a planchar la camisa y yo me fajaba la camisa, así venía todo fajadito, tenía que ir bien fajadito, bien peinadito, ¿verdad? Y yo veía cómo mi papá se peinaba, aún con el poco pelo que él tenía en esa etapa, y yo me peinaba, me relamía el pelo, me ponía gel, íbamos todos felices a la iglesia. A veces en el carro, algunos me van a entender, a veces en el carro nos echábamos unos buenos pleitos, ¿verdad? En el carro y mamá quizás estaba diciendo es que me van a hacer llegar tarde y apúrense a la otra y deja de pelear con tu hermano, en fin, era todo un rollo, pero era importante vestirnos bien, peinarnos, todo esto, llegar a tiempo porque íbamos a la iglesia y de niño en Lázaro Cárdenas. La iglesia era un auditorio, un templo, así muy costeño, estilo costeño la construcción y ni siquiera tenía ventanas, eran como unos tabiques con hoyos las ventanas y entraba el aire libremente por allí y tocábamos. Yo era el encargado de tocar el güiro en la iglesia. No sé lo que es un güiro, es una madera hueca que tiene no sé, unos vibradores, no sé cómo decirlo, y tienes un palito y le raspas así, riquiti, riquiti, riquiti. Lo puedes ver como en bandas de cumbia y toda esa onda. Yo tenía un güiro y yo era el güirero de la iglesia. Entonces íbamos a la iglesia y yo tocaba el güiro y me metía a la alabanza y me encantaba estar en primera fila. Era una fiesta, al final de la reunión nos íbamos, trepábamos árboles de mango con mis amigos, la escuelita dominical, así se le llamaba, no era kids, era escuelita dominical y todo eso. Era increíble. Y luego en Morelia rentábamos un hotel para la iglesia y luego una bodega y por fin pudimos comprar un terreno en Morelia, en donde ahora tenemos el edificio principal de Más Vida. Pero todo ha sido un proceso y en cada etapa, el lugar donde nos reuníamos, no importa dónde era, si era una bodega, si era un templo, si era un terreno, una carpa, incluso en un tiempo donde fuera, nosotros íbamos tan emocionados el domingo porque íbamos a la iglesia. Para mí la iglesia era el lugar donde nos reuníamos. Y yo entiendo ahora que soy pastor, ahora que he crecido y entiendo el concepto de iglesia. Yo sé que la iglesia son las personas. Que la iglesia no es el edificio, son las personas. Pero yo sí creo que el edificio o el lugar de reunión, llámese bodega, auditorio, templo, lo que sea donde nos reunimos, es importante. Te voy a decir por qué. Porque las personas son importantes. Mi casa es importante mantenerla limpia. ¿Por qué? Porque mi familia es importante. Quiero que funcione el excusado, que funcione la regadera, el agua caliente. Yo sé que esa no es mi familia son mis hijos, mi esposa, pero la casa es importante porque mis hijos son importantes. Y yo he entendido que aunque el templo no es la iglesia, en parte sí lo es, porque es un servicio a la iglesia, es el lugar de comunión, de adoración, de reunirnos. Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Hay algo poderoso de reunirnos y cuando la familia va creciendo, se requiere una casa más grande, un lugar más grande porque ya no cabemos. Y lo bueno que está pasando en Adorarte es que están creciendo tan rápido
que ya necesitan un lugar más grande, una casa más grande. Algo que pueda ser extraordinario para los niños, los adultos, para seguir creciendo e impactando la ciudad. No porque el edificio es importante, sino porque las personas son importantes. Por eso queremos el mejor edificio, equiparlo, levantarlo. Y creo que esta semana apenas acaban de firmar ya el contrato y tienen que habilitar ese lugar nuevo que ahora van a poder sentar a 1,000 personas. Increíble, 1,000 personas. Tienen que arreglarlo para entrar en junio. Y yo estoy declarando ahorita esta fe y ánimo y provisión de parte de Dios de que lo van a lograr en el nombre de Cristo Jesús. Y sabes, me recuerda esto de hablar de la iglesia y el edificio y cómo es lo importante reunirnos y tener esa cultura de estar en la familia, en la casa de Dios, adorando juntos. Algo le hace a tu vida, a tus hijos, a tu familia. Mírenme a mí, yo iba con pantalones y la camisa fajada, iba tocando el güiro y ahora estoy predicando la palabra de Dios. Y mis hijos aman a Dios y hemos visto tanta gente prosperar en sus vidas, sus carreras, sus familias, porque la iglesia es algo tan fundamental para nuestra formación en nuestra vida. Y me recuerda de un pasaje en la iglesia donde precisamente el pueblo de Dios estaba reconstruyendo el templo. En Israel tenían un templo en donde también Dios tocaba la tierra, hablaba con el pueblo de Israel a través de este templo. Y este templo era importante para ellos, era el lugar donde tenían esta comunión con Dios. Y vemos que el templo había sido destruido, pero luego Esdras, el sacerdote, regresó para reconstruir el templo con el pueblo de Israel. Y están echando los cimientos, está padrísima la historia, están echando los cimientos en Esdras capítulo 3. Chécate, verso 10, vamos a leerlo todos juntos. Esdras 3:10. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar los címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Dios es bueno, Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito. Igual y pueden gritar ahorita todos juntos. Dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Quiero que te imagines este cuadro. Se había destruido el templo, ahora han regresado para reconstruirlo. Los viejos que habían visto el templo anterior, cuando vieron que se echaron los cimientos, wow, se llenaron de una emoción porque dijeron, vamos a tener otra vez nuestro templo, y lloraron de la emoción. Pero los jóvenes que nunca habían visto el templo, la generación que nunca había estado ahí, gritaron de alegría porque iban a ver algo que nunca habían visto. Y la emoción de los jóvenes con la emoción de los ancianos se mezcló y fue tanta la alabanza y el clamor y el grito y la alegría, aún los llantos, que se escuchaba a lejos la adoración, el amor, la fe, la expectativa del pueblo de Israel. ¡Qué increíble! Todos podían ver que esta gente, este pueblo, amaba a Dios. Tenía hambre y sed de Dios en este día de los cimientos del templo. ¡Qué increíble! ¿Sabes? Mucha gente dice, yo solo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Yo solamente amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Pues quiero decirte, la Biblia está llena de ejemplos como estos, que cuando amamos a Dios, también amamos la casa de Dios. Amamos la iglesia de Dios. Mi esposa y yo, no creo que estaría muy padre que alguien me dijera, Andrés, tú me caes bien, pero yo odio a tu esposa, porque Kelly y yo somos uno, somos un matrimonio. Si alguien odia a mi esposa, yo no quiero ser amigo de esa persona, no me va a caer bien esa persona. ¿Por qué? Porque Kelly es mi esposa, es mi novia. Igual la Biblia dice que la iglesia
es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo Jesús. Y sabes, aunque es imperfecta, claro, y aunque hay situaciones que pasan, en toda iglesia pasa, pero sigue siendo la esposa, la novia. Seguimos siendo la esperanza de Dios aquí en la tierra. Somos esa luz en las tinieblas, una lámpara sobre un monte que no puede esconderse. Somos la sal de la tierra, dijo Jesucristo. Somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido. Somos real sacerdocio. Somos la iglesia. Estamos puestos aquí para hacer la diferencia. Y quiero decirte algo, el que ama a Dios, ama a la iglesia. Es más, eso puedes anotarlo, puedes memorizarlo, puedes tuitearlo. El que ama a Dios, expresa su amor a Dios a través de su amor a la iglesia. El que ama a Dios, ama a la iglesia, ama a su iglesia local. Y sabes, hoy quiero hablarte de 4 cosas rápidamente, de cómo podemos crecer y fomentar el amor a nuestra iglesia local. Porque Dios quiere que tú crezcas en amor a Él, amando a tu iglesia también. Es algo que va a revolucionarte, va a hacerte crecer, va a prosperarte. Sabes, yo puedo ver a mis hijos, puedo ver a adolescentes y a jóvenes en la iglesia, matrimonios, que como se han conectado a la vida de la iglesia, ha habido una gracia sobre sus vidas. Han encontrado dones, han encontrado talentos, han encontrado propósito, han encontrado una relación con Dios y sus vidas florecen. Sus vidas son bendecidas. ¿Por qué? Porque además de decir amo a Dios, también aman a su iglesia. Están conectados con su iglesia. Y yo realmente creo que hay tanto potencial en tu vida, tanto potencial en tu familia, en tu matrimonio, en tu futuro. No importa si eres joven o grande, casado, soltero, pero si te conectas amando a Dios, amando a tu iglesia, vas a ver ese potencial desarrollarte. Y hay 4 cosas que yo veo en este pasaje que podemos aprender acerca de amar a la iglesia local. Número 1, el amor se alegra en los pequeños comienzos. Me encanta eso. El amor se alegra en los pequeños comienzos. Fíjate que el pasaje que leímos, apenas habían echado los cimientos. O sea, no estaba construido el templo en totalidad. Eran los puros cimientos. No sé si alguna vez has construido una casa. O sea, no hay muros todavía. No hay cuartos, no hay nada. Puro cimiento. Es tierra y bloques de piedra. Es todo lo que hay. Pero se emocionaron con los pequeños comienzos. Me encanta eso. Me encanta pensar en eso. Más Vida comenzó no en una gran ciudad con un gran auditorio. Más Vida comenzó en un pueblo costeño de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, en la sala de unos gringos que nadie conocía. De mis papás conoció. Empezó en lo más pequeño. Pero mi papá, desde que empezó la iglesia, él decía, esto es un mover de Dios. Mi pastor Pablo Johansson llegó a Lázaro Cárdenas por ahí de 1978 a poner la primer piedra del templo en Lázaro Cárdenas. Y él dio una profecía. Él dice, yo veo un tsunami levantarse de la costa y una ola que va a llegar a la Ciudad de México y ese tsunami es un mover de plantar iglesias. Y aquí está comenzando en Lázaro Cárdenas un movimiento de plantar iglesias en todo el país y van a llegar un día a la Ciudad de México y van a ser parte de un avivamiento en la nación. Es cuando estaba la primer piedra en 1978, pero él estaba viendo hacia el futuro. 40 años después plantamos la iglesia en Ciudad de México, una iglesia que está floreciendo en esa ciudad, está creciendo allí y otras iglesias, pero fue un pequeño comienzo. Y también en Adorarte, están en la etapa todavía de pequeños comienzos. Y quizá el auditorio a donde van va a estar muy padre y va a haber cosas que aún no están acabadas, que quizá no están al 100%, pero yo declaro que va a haber una alegría de los pequeños comienzos, que sueñen que ese movimiento de Adorarte puede impactar todo el norte del país, puede impactar, ¿por qué no?, la frontera también de Estados Unidos y las ciudades ahí en Texas, ¿no? Y que crezca este sueño, esta pasión, esta alegría en los pequeños comienzos. Me encanta eso. La segunda cosa que veo en el pasaje es que el amor puede ver el futuro. Me encanta eso. El amor puede ver el futuro. Dice que se alegraban porque habían conocido el templo que estaba, los ancianos. Ellos sabían lo que iban a hacer.
Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, a lo mejor ahorita algunos solo ven un cambio de local, pero los que tienen fe pueden ver un futuro extraordinario. Un futuro extraordinario. Entonces nos alegramos en los pequeños comienzos y el amor también ve un futuro extraordinario. ¿Sabes? Cuando yo empecé a buscar a Kelly para que fuera mi novia, yo tenía mucho acné. Tenía unos barrotes impresionantes. Yo me picaba acá y salía la pus de este lado. Era espantoso. Yo tenía los dientes, estos de aquí enfrente, me había caído a los 9 años y los tenía así chiquitos y separados. Así los tenía separados tipo Luis Miguel, ¿no? Súper separados mis dientes en medio, los tenía súper separados. Y además, yo empecé con calvicie temprana. O sea que yo ya tenía unas entradotas impresionantes en la frente. Entonces Kelly ve a este chico, ¿verdad? Ese chavo con acné, con los dientes separados y con calvicie que venía. Y aún así Kelly pudo ver el futuro en mí. Ella pues este cuate tiene algo bueno, tiene un buen corazón, Dios lo va a levantar y podía ver un futuro, aun cuando las cosas en mi vida, en esa etapa, en mi cuerpo, mi apariencia no era lo mejor, pero ella podía ver un futuro en mi vida. ¿Por qué? Porque el amor puede ver el futuro. Y a lo mejor algunos en adorarte que se enfocan en el barrito, se enfocan en los dientes separados quizás, se enfocan en detalles. Pero cuando amas a tu iglesia local, tú te enfocas en el futuro que hay para esa iglesia local, te enfocas en el potencial, te enfocas en las promesas y los sueños de Dios. Y yo quiero creer con ustedes que van a ser dueños de su propio lugar en Matamoros. Van a poder comprar un terreno, un edificio, un auditorio que va a impactar toda esa zona para la gloria de Cristo Jesús. La tercera cosa que yo veo en esta historia de los cimientos del templo y de Esdras y reconstruir el templo en Israel es que, número 3, el amor siempre persevera. El amor siempre persevera. Si tú lees en Esdras capítulo 4, 23, te vas a dar cuenta que había gente que estaba resistiendo, habían enemigos en la zona que no querían que Israel reconstruyera el templo. Puedes ver que dice Esdras 4:23, Rehum, Sinsai, sus colegas oyeron la lectura de la carta del rey Artajerjes y fueron deprisa a Jerusalén y con demostración de fuerza obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Dice verso 24, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. En otras palabras, enfrentaron resistencia, pero ellos perseveraron. No abandonaron la obra, sino que la resumieron en cuanto pudieron. ¿Por qué? Porque el amor persevera. El amor no se da por vencido. ¿Sabes? En la obra de Dios, yo me he dado cuenta que hay 4 tipos de resistencia cuando uno está avanzando en la obra. Siempre que la iglesia está dando un paso de avance para un nuevo local, un nuevo lugar, una nueva iglesia, siempre que hay un paso de avance, hay resistencia. Bastante resistencia. Y he visto 4 tipos de resistencia. Uno, personas que quieren frenarlo. Literal, hay personas que dicen no, y no, y no, y no, y hay ataque, y hay críticas, y hay personas que quieren frenarlo. Segundo, hay trabas administrativas en la ciudad, que fue lo que les pasó también aquí en Esdras. Había trabas políticas y administrativas, puede haber trabas políticas. Tercero, puede haber escasez de recursos también, donde quizá no están fluyendo los recursos para poder hacer la obra. Y número 4, puede haber desánimo. Me ha pasado que a veces estamos en algo nuevo y gente se desanima en ese proceso ¿por qué? Porque el enemigo quiere atacarnos, quiere frenarnos, quiere resistir la obra de Dios. Son esos 4 tipos de resistencia. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre, ni carne ni sangre, sino contra principados y poderes en lugares celestiales. Así que no te amargues con nadie, no te frustres de alguien que los está queriendo bloquear o criticar o hacer o decir. No te preocupes cuando se frene o que se desanime a alguien. Más bien ponte a orar. Declara que Dios es nuestro vencedor, nuestro rescatador. Él es quien comienza y el que termina
camina nuestra fe. Haz guerra espiritual y cree que Dios está de tu lado y sigue avanzando y sigue perseverando porque vamos a lograr lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es más, yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús que van a tener los recursos necesarios, que Dios ya está moviendo y tocando corazones aún el día de hoy, aún que están presentes o quizá están en otra parte ahorita, pero Dios ya está moviendo corazones, está levantando un ánimo y una fe y generosidad para poder hacer ese templo y arreglarlo y que sea funcional, no porque el templo es importante, sino porque la gente que va a llegar ahí es importante y su comunión con Dios va a ser importante. Así que no se preocupen de la resistencia, el amor persevera en medio de la resistencia. Amén. Y número 4, la última cosa que yo veo en esta historia acerca de amar a Dios, amar a tu iglesia, es que el amor continúa hasta terminar. No solo persevera en la resistencia, el amor continúa hasta terminar. Me encanta eso. Fíjate lo que dice Esdras capítulo 6, verso 15. La construcción del templo se completó. Se completó, se terminó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. Les tomó unos años, pero lo terminaron. ¿Sabes? En Morelia, en el edificio principal de Más Vida, tenemos un edificio de oficinas y son 5 pisos. Es más, estoy aquí predicando en la casa de oración en este edificio. Y cuando construimos el edificio, le pusimos un hueco, un espacio para el elevador. Pero no habíamos tenido los fondos para ponerle un elevador. Y literal se quedó el hueco y todos, ancianos, jóvenes, todos tenían que subir las escaleras para llegar a casa de oración, para llegar a las oficinas. Y hace unos años, te estoy hablando de, pasaron 8 años así creo. Pero hace un par de años, mi pastor Pablo Johansson, que ya tiene más de 80 años, vino a visitarnos y le tocó subir los 4 o 5 pisos del edificio y dijo, ya tienen que terminar este edificio, no lo pueden dejar así. Y nos dio un empujón, ¿verdad? Nos dijo, no es posible que se quede así este edificio. Y entonces, apenas creo el año pasado, año y medio quizá, pudimos por fin instalar el elevador en el edificio de oficinas. Y la gente anciana, los que tienen alguna capacidad diferente, las personas que tienen problemas en sus rodillas, están tan agradecidos porque por fin hay elevador, porque terminamos lo que empezamos. Pero ese es el amor. El amor no deja las cosas a media, el amor termina las cosas. ¿Sabes? Con Kelly igual. Cuando yo estaba buscando a Kelly, ella me batió, literal, muchas veces, varios años me dijo que no. Por fin le cayó la revelación, pero yo perseveré hasta terminar. Me encanta eso. Con Sofía, ustedes saben que Sofía es nuestra hija por adopción, una belleza mi hija, pero no fue fácil el trámite de adopción. Y luego sacarle su pasaporte, y luego sacarle su y tantos otros que hay que sacar para un niño. Fue muy diferente que nuestros otros hijos. Pero perseveramos hasta terminar. Incluso Sofía, por parte de mis papás, tenemos esa nacionalidad también en Estados Unidos. Y aunque yo nací en México, ya sé, no parezco mexicano, pero aunque yo nací en México, pues tenemos la nacionalidad americana por parte de mis papás. Y fue un súper trámite sacarle esa nacionalidad a Sofía. Tardamos 5 años en poderle sacar su nacionalidad. Pero, ¿sabes? El amor persevera hasta terminar. Tengo sueños en mí de construir una casa, de hacer tantas otras cosas en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y voy a perseverar hasta terminar porque eso hace el amor. Eso hace el amor. Así que mi reto para ustedes, Iglesia Adorarte, es ama a Dios amando a tu iglesia local también. Persevera, sueñen juntos, enfrenten la resistencia, sigan hasta terminar esto. Crean que es posible. Yo creo que lo van a lograr. Creo que van a ver a Dios moverse de maneras extraordinarias y creo que va a venir un movimiento, un mover fresco de Dios entre ustedes porque va a haber un amor renovado
hacia la iglesia, la casa, la familia de Dios. Amén. Los bendigo. Los bendigo. Kelly y yo estamos orando por ustedes. Kelly y yo estamos creyendo que lo mejor está por venir. Todo Más Vida, estamos con ustedes también en esto, juntos, respaldándoles, orando con ustedes. Y creemos que pronto, cuando pase este tema y podamos resumir el tema de viajar, vamos a ir a estar con ustedes también y celebrar la ocasión de que están creciendo y avanzando a nuevos lugares en Matamoros y más allá. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por Norman, Señor. Te doy gracias por Pau, por su familia, sus hijos, su equipo de trabajo, por toda la iglesia. Adorarte, Dios, que están entrando en esta nueva etapa. Declaramos gracia, visión sobre cada uno de ellos, fe, generosidad. Tú estás moviendo ya corazones y estás levantando ánimo y la fe para que podamos hacer y lograr este nuevo reto que va a impactar a toda la ciudad. Pero también, Dios, estoy pidiendo por familias. Ahorita hay doctores o empresarios o profesionistas, jóvenes, familias, gente que está estudiando la carrera, la universidad, que tienen sueños para su futuro, que tienen sueños para su familia, sueños para lo que Dios les ha llamado a hacer, que así como vemos cómo tú trabajas para la iglesia, la familia, también tú trabajas para cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestros sueños, nuestras familias. Y hoy estoy declarando un amor fresco, una fe fresca, una visión fresca para alcanzar esas cosas, para perseverar en la resistencia y para continuar hasta terminar lo que han empezado. Señor, declaro que aún este año algunos van a terminar esa casa que empezaron a construir. Algunos van a terminar esa licenciatura que no habían acabado y van a sacar la titulación, y algunos van a poder hacer ese proyecto que tenían en mente. Declaro que este año es el año de amar, de creer, de tener fe y de terminar cosas que hemos empezado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, les mando un fuerte abrazo, espero vernos pronto.